Calidad suiza. Satisfacción del paciente. La tecnología que revoluciona la implantología oral a nivel mundial. Pioneros a nivel mundial en implantología estratégica córtico-basal. Implantes monofásicos. Once patentes de implantes. Tecnología de punta. Brindando los mejores beneficios a cada odontólogo especialista y sus pacientes. Manejo estético y de tejido gracias a que es una técnica mínimamente invasiva. Menor riesgo de periimplantitis. No requiere colgajos ni injertos óseos. Dientes fijos y completamente funcionales en 72 horas, poco sangrado y sin inflamaciones. Se solucionan desde los casos más sencillos hasta los más complejos. Todos los diseños de implantes para todas las situaciones de hueso en una sola marca. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje y de conocimiento. Le damos la bienvenida pues, a todos los doctores desde las diferentes partes del mundo que nos acompañan el día de hoy. En unos 5 minutos daremos inicio. En este momento vamos a poner la presentación que vamos a tener y ya a las 7:05 damos inicio a nuestro webinar. Mil gracias por acompañarnos. Buenas noches, siendo las 7:05 de la noche acá en Colombia, damos inicio a nuestro webinar de la introducción de la implantología córtico-basal. Me presento, mi nombre es Stephanie Vargas, yo soy la directora de mercadeo de IDE Dental y les damos la bienvenida. Es un placer contar con doctores de tantos países. Para empezar, pues queremos agradecerles y darles una recomendación un poco importante para la fluidez del webinar. Por favor, mantengamos los micrófonos cerrados para que fluya pues de una mejor manera la comunicación. ¿Listo? Vamos a iniciar este espacio. Vamos a presentar en este momento a la persona que va a liderar este webinar, quien es el doctor Marcos Daniel González, pionero de la tecnología a nivel Latinoamérica. Podemos, por favor, dar paso a las siguientes diapositivas. Perfecto. El doctor Marcos Daniel, quien es la persona que nos va a estar acompañando en este espacio el día de hoy, es odontólogo, cirujano oral, certificado en trauma cráneo-maxilofacial por la Universidad de Maryland en Baltimore, Estados Unidos. Está dedicado a la implantología y a la prótesis desde hace más de 25 años. Es también instructor de residentes de cirugía oral y maxilofacial desde hace más de 14 años y también tiene una maestría en educación. Además, es masterclass y docente en la Implant International Foundation en Múnich, Alemania. Buenas noches a todos. Gracias, Stephanie. Queridos amigos, colegas que se encuentran en toda Latinoamérica, bienvenidos a este webinar que hemos preparado una vez más, tratando de animarlos a que
se inicien este tipo de implantología. Y pues cualquier pregunta que tengan alrededor de esta charla la pueden con todo el gusto y con toda la confianza hacer, y al final de la charla las estaremos resolviendo. El tema que tengo preparado hoy se llama Introducción a la implantología estratégica córtico-basal, una alternativa para el tratamiento del edentulismo. ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Me confirmas, Stephanie? Sí, perfecto, doctor, está Ok, bien. ok. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta fluida charla. Espero que salga bien, que todos entendamos, y cualquier cosa, pues si es el caso, paramos, pero las preguntas espero estén al final de este webinar. Bien. Tengo aquí un problemita. Vamos a entrar nuevamente. Bien. Primero que todo, veamos por qué es importante hablar de esta famosa implantología estratégica cortico-basal que se está expandiendo tan rápidamente por el mundo. Tuve la oportunidad de dictar una conferencia ahorita en el 5º Congreso Mundial de este tipo de implantología que se llevó a cabo en la India, y fue para mí muy grato encontrar que cada vez se están uniendo más especialistas de todas las disciplinas de la odontología, especialmente cirujanos orales y maxilofaciales, periodoncistas, implantólogos, rehabilitadores orales, que también tienen un récord académico bien interesante. Son personas con bastantes posgrados, incluso PhD, decanos de facultades que están interesados en este nuevo tema. Así que no podemos dejar pasar por alto el gran proceso académico que tiene este tipo de implantología a nivel mundial. Si bien es relativamente nuevo, tiene unas bases bastante antiguas, lo que le da mayor soporte académico y científico. Pero desde luego estamos los que estamos ya, en mi caso, 25 años con implantología, como lo decía Steffi, y ahora llevo 14 años con este tipo de implantología, trayéndola aquí en Colombia. Espero que sean mucho más colegas los que se inicien este tipo de implantología, que está presentando bastante éxito, porque ya los hechos hablan por sí solos, y vamos a ver entonces por qué es importante hablar de la implantología corticobasal. Primero que todo porque yo he encontrado, y les voy a hablar de mi experiencia personal, una gran cantidad de aditamentos protésicos que hacen complejo el aprendizaje y la aplicación de los diferentes sistemas de implantes. Con los implantes convencionales o multipartes encontramos siempre los microgaps, que se traducen muchas veces en un aflojamiento, proliferación bacteriana, con un final en la periimplantitis, el aflojamiento y la pérdida del implante, con pérdida de sustrato óseo. Y si bien lo que queríamos era recuperar hueso, pues aquí estamos un poco más ahondando en el problema en vez de solucionarlo. Entonces, pues la idea es que he encontrado estos puntos, digamos, puntos débiles, no en todos los casos, porque si bien hay muchos casos exitosos de la implantología bifásica, la idea es que tengamos mucho más éxito, y a eso es a lo que me trae durante muchos años, que he tratado de transmitir este mensaje, de transmitirles a todos mis colegas que hay mayor seguridad con la implantología estratégica corticobasal. Bien, vamos a ver otro de los problemas grandes que se encuentran con la implantología convencional, y no es para todos bien conocido que hay una pandemia de perimplantitis, aparte de la del COVID-19. Llevamos ya varios años, muchos más años, con la pandemia de la perimplantitis, que sí nos ha ocasionado bastantes problemas
a nivel odontológico y a nivel de el tratamiento con muchos pacientes, y lo más llamativo es que se ha hecho un tratamiento para la periimplantitis que aún no se ha demostrado que sea muy eficaz, y este consiste en volver lisas las superficies rugosas, que son las que generalmente han creado el problema de la periimplantitis. Entonces, ¿ese tratamiento para la implantitis será eficaz o no? Aún todavía no hay estudios que nos demuestren que esto es cierto. Bueno, eh, por otro lado tenemos los injertos óseos. Los injertos óseos generalmente son impredecibles. No es el resultado más frecuente que se expongan estos implantes, los injertos. Se ven muchas veces que esos bloques que se han visto sostenidos por microtornillos también nos generan problemas a largo plazo. Bien los vemos al corto plazo expuestos, pero a largo plazo también es increíble cómo encuentro casos en los que ya definitivamente no es posible colocar allí implantes porque no se han integrado bien al hueso, no se ha logrado la altura que se deseaba, y entonces pues eso con el tiempo y durante el desarrollo de la implantología que he realizado en mis pacientes, podemos ver que la experiencia me dice que respecto a la regeneración tisular puedo encontrar que lo más adecuado es hacer una distracción histiogénica por transporte óseo, que sé que muy bien muchos de ustedes saben a qué se refiere este término, coger y hacer un transporte de una banda ósea, detrás del cual se vienen recuperando todos los tejidos que se encuentran alrededor de este transporte o de este segmento de hueso que se desea llevar de un sitio a otro dentro de los arcos de los maxilares. También están los colgajos rotados de tejido conectivo como alternativa para el aumento del volumen de los tejidos con muy buen resultado, sobre todo que los colgajos rotados son pediculados, tienen su propia vasculatura y representan una buena alternativa para el aumento del volumen y del contorno para un resultado más estético, entre comillas. Los injertos libres de tejido conectivo también siguen siendo en orden descendente lo que generalmente uso o usaba para hacer el tipo de regeneración ósea, para colocar implantes bifásicos. Están los injertos óseos autólogos más las proteínas morfogenéticas y otra serie de elementos que solemos utilizar y mezclar junto con membranas, ya sea reabsorbibles o no absorbibles, que tenemos que retirar mediante más procedimientos quirúrgicos una vez colocadas. ¿Cuáles son las desventajas de todos estos sistemas? Es que generalmente tenemos 3 cosas o 4 cosas en común, y la primera es que son impredecibles. Muchas veces no sabemos si se exponen, si no se exponen. Así dejemos colgajos que no sean a tensión, que sean bien vertidos los bordes. Esto nos suele suceder incluso con grandes reconstrucciones mandibulares después de resección de defectos óseos, en los cuales se ve que si hay un contacto con la saliva por injertos que hayamos colocado a través de accesos cervicales, también se nos van a contaminar y también se nos van a exponer y a reabsorber. El largo tiempo de espera es indudablemente un factor muy negativo, porque los pacientes generalmente no quieren esperar, desean sus dientes de la forma más pronta y debemos ser conscientes de este tema. Entonces, la alta invasividad también, los pacientes no quieren ser agredidos, no quieren que les hagamos muchos injertos, no quieren que le hagamos muchos retoques, sino que quieren un resultado final en lo posible estético, pero principalmente funcional. Y en la estética, pues tenemos que ver cuál es el tipo de estética que nosotros queremos, si es una estética propia desde nuestro punto de vista o en realidad es porque el paciente la necesita o la requiere. Tenemos que poner en la balanza ese riesgo-beneficio y lo que estamos haciendo. Sin embargo, pues quiero compartirles que llegué al culmen, digamos, de la implantología convencional haciendo una publicación en el Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial
que lo presento acá. Stephanie, no sé si en todas las pantallas está saliendo unas rayas amarillas que alguien en su... Sí, En su... Doc, tú puedes, por favor, descompartir y otra vez compartir pantalla, si eres tan amable. Perfecto, claro que sí, Bueno, vamos a hacerlo. Entremos otra vez y esperemos otra vez que no nos raye la pantalla. ¿Ya tienen otra vez compartida la pantalla? sí, perfecto y se ve. Bueno, gracias, Carlos Andrés. Muy bien. Entonces, lo que quiero compartirles es que no vengo a hacer implantología estratégica corticobasal porque me cansé o porque es una metodología nueva que estoy investigando, sino que veo en realidad muchas ventajas frente a esto y para eso les traigo este ejemplo de lo que logré hacer con la implantología convencional y ustedes lo pueden encontrar en un artículo publicado en el 2013 en el Journal de Cirugía Oral y Maxilofacial, en el cual hacía referencia a una reconstrucción maxilar con transporte óseo y colocación de implantes bifásicos o convencionales después de una maxilectomía parcial, la cual tuve que realizar por una patología denominada un granuloma osteogénico glandular. Entonces, esto requiere generalmente, tiene un comportamiento agresivo. Hubo necesidad de hacer una resección en bloque de la zona de la premaxila donde se encontraban, fíjense aquí la radiografía, con los dientes afectados por una risoclasia, una destrucción de esos periápices con una fístula bastante grande y una sobreinfección que al biopsiarla nos dio la positivo para la patología que tratamos finalmente de forma quirúrgica con una resección, como lo ven acá, en cuña, logrando rotar los colgajos para que no hubiera una comunicación oronasal. Sin embargo, pues había un gran defecto por la pérdida o la ausencia de las arrugas palatinas que nos conllevó a que hiciéramos o que planeara una distracción por transporte óseo llevando 2 dientes de cada lado de cada maxilar hacia adelante y hacia la línea media, como lo ven ustedes aquí en esta fotografía. Finalmente, esto se pudo reconstruir. Hice en conjunto con el servicio de ortodoncia de la clínica donde trabajaba en ese momento, el diseño de, digamos, esta rielera que nos permitía controlar o proteger un poquito más la forma en que iban distraídos esos segmentos de transporte óseo. Y finalmente se puso un distractor abierto y se cerró hasta que colapsaron o se encontraron o atracaron estos dos bloques de transporte óseo, de tal forma que finalmente con un abordaje en la zona para avivar los bordes, se acabó de rellenar ese defecto con injerto de cresta ilíaca. Fíjense, aquí ese resultado fue absolutamente impresionante, muy bueno, donde se logra reconstruir Sí. parte de la bóveda palatina y las arrugas palatinas que ayudan nuevamente a mejorar la fonación y la deglución del paciente. En la última radiografía lo que ven es los implantes que se colocaron y sobre esto se colocó una prótesis híbrida atornillada que pues hay que hacerle un mantenimiento adecuado esto fue con un seguimiento de más de 9 años. Actualmente se le colocaron unos pilares en los cuales se cementó una prótesis fija y el paciente está muchísimo más confortable que con la prótesis que venía utilizando. En fin, este es el resultado y el resultado 9 años después. Pero entonces fíjense que es un procedimiento bastante largo, dispendioso, que requiere la colaboración exagerada del paciente, que influye en su relación psicosocial. Un paciente de aproximadamente 24, 26 años que está totalmente activo socialmente, económicamente, necesita estar muy presentable para el desarrollo social y económico. Entonces, hacer un procedimiento de esto requiere muchos sacrificios y un procedimiento de larga duración. Entonces, a pesar de que llegué a este caso tan, digámoslo, fantástico, afortunadamente, porque igual este artículo ha sido bastante consultado dentro de la literatura
de, digamos, de alto grado en la jerarquía académica, podemos hacer las cosas de otra forma. Ya si hubiera conocido la implantología corticobasal, seguramente otro hubiera sido el resultado más inmediato, sin tanto traumatismo para el paciente y con los mismos resultados seguramente. Entonces, por eso es que les quiero presentar este caso para que ustedes tengan una evidencia científica de lo que he hecho hasta ahora con la implantología básica, pero que a partir del 2013, yo ya desde el 2008 venía practicando la implantología corticobasal, pero para el 2013 ya estaba ejerciendo totalmente la implantología monofásica, y este tipo de implantología lo dejé de hacer ya un tiempo atrás. Entonces vamos a ver a lo que ahora, digamos, me ciño, y es básicamente que he pasado de la implantología bifásica, a pesar de la gran diversidad de aditamentos protésicos y intraóseos que hay. De todas maneras me genera mayor confort el pasar a este tipo de implantología. Una implantología monofásica donde no tiene interfaces que permitan o que faciliten el acúmulo de placa bacteriana, de colonias bacterianas, que finalmente produzcan una periimplantitis y caer en esta tan conocida pandemia de la periimplantitis. Entonces sí hay forma de combatirla, y es evitando principalmente esas superficies rugosas que son las encargadas de producir todo, en la gran mayoría de los casos, la periimplantitis. Por un lado, las superficies rugosas, y por el otro lado, las conexiones entre el aditamento o la parte intraósea y la parte protésica. Con la implantología monofásica nos estamos ahorrando este tema. Entonces, la implantología estratégica córtico-basal viene siendo una o marcando una disrupción o un cambio en los paradigmas que tenemos muy marcados respecto a la implantología convencional. En este momento quiero aclararles, sé que hay muchos colegas que son nuevos o que escuchan por primera vez este término de la implantología estratégica corticobasal. No quiero que se ofendan o se sientan agredidos por lo que voy a decir. Por eso, principalmente, ¿por qué? Porque hay unas paradigmas muy arraigados en la implantología convencional, y al hablar de la implantología estratégica corticobasal, muchas veces sienten que va en contra de la implantología o los principios de la implantología convencional, y esto es real. Es otro tipo de disciplina, es otra ciencia en la cual debemos entrenarnos muy bien, como lo veremos más adelante. Bien, entonces voy a pasar una serie de casos personales que he desarrollado durante los últimos años, ya con seguimientos a largo plazo, en los cuales he podido darme cuenta que definitivamente son una buena elección o una buena alternativa a la implantología convencional, a los múltiples injertos y a los largos tiempos de espera que se hace cuando se hacen soluciones de rehabilitación de implantología convencional. Entonces, podemos ver soluciones de casos con atrofias severas en edéntulos totales, como en este tipo de paciente, el cual tiene una diabetes insulino dependiente, igual que con cualquier procedimiento quirúrgico a nivel de ortopedia. Estoy hablando de los médicos traumatólogos ortopedistas, en los cuales tienen sus bases la implantología estratégica corticobasal. Hacemos nuestras interconsultas con el médico tratante, cuadramos nuestro paciente adecuadamente hasta que metabólicamente está lo más compensado posible, y podemos realizarle un procedimiento de rehabilitación en 3 días o 72 horas o menos, con unas prótesis híbridas, las cuales van cementadas sobre los pilares, que a largo plazo, a 5 años, pueden presentar un mantenimiento, y ustedes ven la tranquilidad, la alegría con que ese paciente puede sonreír, a diferencia de lo que veíamos al principio del tratamiento de este caso. Bien, vemos la radiografía. Aquí tenemos la radiografía panorámica. No tenemos el tiempo de presentar la tomografía de cada uno de los cortes de dónde quedarían anclados estos implantes,
pero tenemos que hablar que usamos unos implantes que son muy diferentes a los convencionales, donde contamos con longitudes y diámetros mucho mayores que los implantes convencionales, con un diseño que se adapta al escaso hueso que tenga el paciente a disposición sin necesidad de hacer injertos óseos y con la posibilidad de hacer una carga inmediata. Entonces, pues bien, estos son los resultados. Fíjense, en la radiografía de panorámica, aquí en el centro, vemos cómo una estructura metálica colada sostiene unos dientes que pueden ser en diferentes materiales y de stock, en los cuales podemos confiar en cuanto a la funcionalidad y en cuanto a la estética, y el paciente puede darse por bien estar contento, satisfecho con la nueva apariencia de dientes. Otro caso de una atrofia supremamente severa, fíjense el maxilar superior, con algo de papilomatosis palatina, eritema, por esas prótesis que han tenido durante tantos años. Esta es la fotografía inicial. Vemos entonces ahora de una vez ya hecho el caso, cómo quedan los implantes y cómo quedan las prótesis cementadas, donde queda en la zona higiénica entre esa híbrida y esa encía adherida. Puedo decirles ya con conocimiento de causa de muchos años que si el paciente tiene buena higiene oral y esta híbrida tiene un buen diseño, va a tener una muy buena higienización con los irrigadores intraorales o con los diferentes cepillos que se conocen para la adecuada higiene oral de estas prótesis híbridas cementadas. No tenemos por qué estar desatornillando y atornillando una prótesis para asegurarnos de que está bien o no. Generalmente, mi experiencia con la implantología y con los implantes bifásicos cuando tenía multiunit era que esos tornillos, al estar enroscados a un torque muy bajo, como lo dice la indicación, se aflojan fácilmente. Entonces, más que tener que bajar esas prótesis, en esos casos, para hacer un adecuado control de los tejidos blandos, tocaba era apretarlas en muchos casos porque no había un buen acople entre la plataforma del pilar y la prótesis híbrida. Bien, vemos ese caso. Fíjense cómo teníamos una radiografía con un hueso bastante escaso, donde seguramente habríamos planteado de la otra forma, con la otra implantología, la implantología convencional, que le decimos nosotros, la implantología de multitornillos, tendríamos que hacer seguramente unos implantes cigomáticos y abajo intentar un All-on-4 con unos brazos de palanca aquí, perdón, con unos cantilever bastante peligrosos para el hueso residual. Bien, este es el caso solucionado con 2 implantes pterigomaxilares, el resto van al piso de la fosa nasal, y lo mismo en la mandíbula. Podemos observar que van a unas zonas anatómicas que son las más adecuadas para este tipo de implantología. Bien, veamos otro caso, fíjense, una paciente aproximadamente de unos 74 años con unos pliegues nasogenianos bastante pronunciados. Abajo tenía funcional una prótesis híbrida, una sobredentadura, en la cual estaba finalmente relativamente funcional, y debido a que tenía un desplazamiento o un desalojamiento permanente de la prótesis del maxilar superior por esa severa atrofia que presentaba, la paciente solicitaba principalmente la solución del maxilar superior, por lo cual se le ofreció hacer la prótesis híbrida cementada, y este es el resultado de 3 días. Si bien han visto ustedes, son implantes largos que se anclan a unas zonas a las cuales no están acostumbradas a ver desde la implantología convencional. Estamos teniendo unos implantes anclados muy altos por un abordaje flapless, lo que implica entrenarnos en la anatomía no solo alveolar, como suele suceder con los implantes convencionales, sino ir un poco más allá y conocer y dominar todo lo que es la anatomía maxilofacial, oral y maxilofacial, para saber exactamente dónde quedaron esos implantes. Y fíjense, después de 3 días no encontramos edemas, no encontramos ningún tipo de sangrado,
y la paciente tiene un estado de satisfacción muy alto. Esta era la radiografía previa de este caso. Fíjense, aquí lo único que esperamos aún es que esa perimplantitis que ya va avanzando y va dejando esos implantes casi flojos, que le sirvan hasta donde sea posible, pero ya el maxilar superior está resuelto con este tipo de implantología. Aquí vemos cómo anclamos los implantes aterigomaxilares, piso de fosas nasales, piso de seno maxilar en algunos casos, y el resultado clínico que ustedes ya vieron. Veamos otro caso también de unas atrofias severas donde tenemos un paciente también con antecedentes de diabetes mellitus controlada o diabetes tipo 2, en el cual hicimos las exodoncias de los dientes remanentes de este diente con un domo que tenía ahí una sobredentadura que igual estaba bastante desadaptada. Bastante desadaptada, y fíjense el resultado final, como tenemos al paciente, incluso después de 3 años, con una oclusión bastante estable, la cual también desde el punto de vista de la implantología estratégica córtico-basal tenemos que dominar, saber exactamente cómo manejamos esa oclusión para que nos represente un éxito a mediano y a largo plazo. Bien, este era la radiografía previa. Y 3 días después tenemos este tipo de hallazgo. Aquí vemos y un seguimiento a 4 años donde vemos que en realidad la reabsorción ósea en este tipo de implantología es bastante baja. O sea, no tenemos la deformación en cráter que vemos comúnmente en muchos implantes convencionales, y todo debido a que no hemos cambiado, no hemos tenido que levantar colgajos. El cambio o la desperiostización del tejido óseo representa en alto grado esa reabsorción en cráter que nos representa la implantología convencional. Bien, vamos a ver otro caso también de una atrofia supremamente severa. Fíjense, el maxilar superior y el maxilar inferior están bastante planos, casi que se une la mucosa vestibular con la lingual, y esto fue resuelto en 3 días de la siguiente forma. Fíjense cómo se logra colocar en un paciente con una deficiencia bastante grande de la dimensión vertical, cómo tenemos que jugar con todos estos parámetros de la estética y la rehabilitación con prótesis totales aplicadas a esta implantología, y finalmente cómo cementamos los casos, y después de muchos años ya, si hay un desgaste severo o porque el paciente lo solicita, estando seguros de que hemos tenido un buen remodelado óseo alrededor de los implantes y una oseofijación, que es otro tema del cual hablamos en nuestra teoría de la implantología córtico-basal, no hablamos de la oseointegración, para nosotros es más importante la oseofijación. Finalmente, tenemos unas prótesis metal cerámica cementadas sobre esos implantes una vez hemos tenido que retirar estas de acrílico. Fíjense en esta radiografía panorámica la gran atrofia que presentaba este paciente con una exposición casi oclusal del nervio mentonero que ya le causaba sensaciones de corrientazo al utilizar la prótesis total inferior. Entonces, la mejoría en la calidad de vida es enorme. Vemos aquí cómo todos los implantes están en forma correcta. Esto no lo puedo determinar totalmente con una radiografía panorámica, siempre por protocolo. Pido una tomografía en la cual reviso cada uno de los implantes, pero esto es tema de otras charlas. Otro caso, entonces vemos aquí una forma supremamente ojival de ese paladar con una anatomía bastante difícil, donde vemos que ya el paciente tiene una parafunción muy importante a nivel de tipo oclusal. Fíjense aquí en la radiografía panorámica cómo están afectados los segmentos y cómo tenemos que tratarlos de una forma integral. Entonces, a este paciente lo que le hice fue las exodoncias del maxilar superior. En el maxilar inferior, que tenía una inclinación del plano oclusal en esta zona de los dientes premolares y los dientes anteriores,
hubo necesidad de hacer una talla de ese tejido para que quedaran totalmente horizontales y tratar abajo los segmentos de forma separada y arriba con una prótesis fija sobre implantes de la forma en que ustedes lo ven acá. Arriba, en el maxilar superior, ven cómo se colocaron los implantes dispuestos en la mejor forma, en la cual la forma divergente nos permite una mejor descomposición de las cargas oclusales, y en el maxilar inferior generalmente colocamos más implantes por diente, que es algo que tenemos, sabemos muy bien desde la implantología y en la Implant Foundation, que es la parte académica de la casa ID Dental. Es como, hagamos la analogía de lo que sería la casa, lo que sería la ITI para Straumann. La IF en sus consensos ya tiene determinado que generalmente para este tipo de implantología se necesitan más implantes por diente que lo que se ofrece generalmente en la implantología convencional. Entonces, aquí abajo los segmentos fueron rehabilitados en metal cerámica en los 3 días, y la prótesis superior fue cementada también dentro de esos 3 días. Fíjense, un seguimiento después de un tiempo, fíjense cómo no hay pérdida de hueso, los alvéolos han cicatrizado supremamente bien, no se ha perdido altura de hueso y los implantes están muy estables. Este es el resultado final. Arriba tenemos la prótesis híbrida y abajo tenemos los segmentos fijos en los cuales hemos tenido que usar encía o cerámica rosada para acabar de darle un poco más de anatomía, morfología y hacer los puentes fijos un poco más estéticos. En la última parte ustedes ven unas argollas, que es el apoyo a los últimos implantes, que generalmente queda en la parte más distal. Esto es en el maxilar inferior. En el maxilar superior también quedan unas argollas, ¿sí? O cofias en los pilares más distales, pero allí no conviene llevar los dientes porque en realidad no debe haber función en esa zona. Y siempre reconstruimos dejando la función de 6 a 6. Este es toda la secuencia. Fíjense, el antes, 3 días después y un seguimiento 1 año. Ya en este momento lleva 5 años el paciente con un éxito total y bueno, después compartiremos, en otra ocasión compartiremos estos seguimientos de caso. Este es otro caso ya tal vez un poco más convencional, donde tenemos una atrofia que no es tan severa y tenemos una movilidad grado 3 de los pilares que están sosteniendo esa prótesis fija, metal cerámica, que duró muchos años en boca, pero que ya el paciente no tolera ni puede ocluir bien con la prótesis total superior. Fíjense aquí la zona del maxilar superior, de todas maneras es bastante atrófica, pero podemos colocar los implantes de una forma adecuada. Generalmente manejo para darme una idea de cómo manejar el tercio medio, la dimensión vertical y cómo va a quedar la posición de los implantes y de los nuevos dientes. Me sirve una radiografía de perfil. Y este es el resultado final. Después de 3 días tenemos cementada una prótesis híbrida superior. Fíjense que aquí se ve la silueta de los dientes que arranca de 6 a 6, al igual que en el maxilar inferior. Y allí se hará una oclusión adecuada, de acuerdo a los principios que nos da la Implant Foundation para la rehabilitación de este tipo de pacientes. Esto era lo que teníamos antes. 3 días después ya tenemos dientes fijos en el maxilar superior y en el maxilar inferior, corrigiendo esa clase 3 y esa inestabilidad oclusal que tenía el paciente. Aquí les muestro estas imágenes porque en realidad es interesante ver cómo en el perfil derecho, en el perfil izquierdo, se ve una simetría bastante interesante, y esto es producto de hacer el procedimiento a mano alzada. Aquí nunca usamos guías quirúrgicas. Consideramos que es un tiempo extra que nos quita velocidad en la parte de entrega de las prótesis fijas a nuestros pacientes. Entonces, el truco aquí está en entrenarnos muy bien la parte de la anatomía y saber bien dónde dejamos anclados los implantes para lograr este tipo de posiciones. Este es los del maxilar inferior. Vemos cómo
Estos implantes se dirigen hacia el balcón lingual, hacia la línea amiloidea, la zona de sínfisis y parasínfisis, cómo la usamos. Y estos implantes, que son titanio grado 5, se pueden paralelizar los pilares para dar una adecuada vía de inserción a una prótesis fija cementada. Aquí tenemos imágenes del maxilar superior. Fíjense cómo atravesamos en alguna parte la fosa, el piso de la fosa nasales, que es las áreas corticales que nos permiten que esos implantes también sean doblados de una forma adecuada. Si tenemos bien enganchados los implantes en un hueso de muy buena densidad, seguramente podemos paralelizarlos entre sí de una forma adecuada. Aquí tenemos otro caso de un edentulismo total, ya no es tan atrófico. Fíjense que voy de lo más complejo a lo más sencillo con este tipo de implantología. Vemos aquí en el posoperatorio inmediato cómo atravesamos a través de la encía y vamos resolviendo lo del maxilar superior, el maxilar inferior. Aquí arriba seguramente vemos algo, una equimosis, que puede ser un encuentro accidental, generalmente cuando vemos esta imagen de la arteria palatina descendente, que por la posición y por las características anatómicas de este tejido se autolimita y hace que no sea una complicación grave. Se autolimita, se soluciona una vez incluso tenemos colocado el implante. Este era el caso antes del tratamiento y este era el caso después de 3 días. Fíjense, una persona bastante joven que desde los 14 años de edad aproximadamente había perdido los dientes y le habían fabricado sus prótesis totales. Por tal razón tenía un grado de atrofia supremamente severo, como lo pueden ver aquí en esta radiografía panorámica, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, y esto fue resuelto como lo ven en la imagen del lado derecho de sus pantallas, un anclaje bastante interesante en la zona del hueso de mayor densidad, al igual que en el maxilar inferior. Generalmente estamos resolviendo todo con 10 a 12 implantes en el maxilar superior y 8 a 10 implantes en el maxilar inferior. Todo ya depende de los hallazgos intraoperatorios. Vemos aquí, les traigo este ejemplo rápidamente para mostrarles cómo verifico una vez colocados los implantes. Es importantísimo para saber si tengo que reubicar alguno de estos implantes o los voy a dejar de la forma en que los encuentre y los haya dejado en la cirugía. Fíjense el escaso hueso que había acá, cómo evadimos los filos de cuchilla y entramos por la parte palatina en el maxilar superior y anclamos en el piso de la fosa nasal esos implantes con un torque bastante alto. Estamos hablando que estamos por encima de los 50, 60 y a veces hasta 70 newtons, que nos permiten rehabilitar con confianza dentro de ese tiempo de seguridad que son las 72 primeras horas antes de que inicie la cicatrización del hueso. Maxilar inferior, vemos cómo pasamos la zona de la línea amiloidea, tanto en la sínfisis como en la parasínfisis. Vamos a ver ahora algo de solución de los segmentos edéntulos atróficos. Tenemos este caso en el cual vemos los siguientes problemas. El paciente nos pregunta y tenemos que analizar todo en conjunto. Vemos a ver dónde es que hay parafunción oclusal, dónde hay hiperfunción y qué características tiene esta hiperfunción masticatoria y cómo debemos equilibrarla adecuadamente para atender al paciente como un todo y no solo porque nos vino, porque le fracasó la corona del 12, por ejemplo. Generalmente, en muchos casos, los pacientes me consultan porque tienen un problema en una zona de un diente anterior, pero la respuesta es muy sencilla porque si yo hago aquí un procedimiento implantológico, seguramente si no soluciono los segmentos posteriores, estoy condenando a ese paciente a que pierda el implante y la corona que le acabo de colocar. Entonces, de esa forma es que debemos ver todos los casos, tratarlos de una forma como un todo. Fíjense aquí cómo se trataron estos casos, ¿sí? Después de 3 días ya estaban los implantes y las prótesis colocadas. El único implante que queda pendiente por ser único se coloca, se ancla al hueso córtico basal y se deja una temporal que además la dejamos, en mi caso yo prefiero dejarla por cuestiones de biología ósea,
la dejo ferulizada los dientes vecinos durante 4 o 6 meses y después ya retiro la temporal o la provisional y realizo la corona definitiva, sea en circonio, en el segmento anterior o en el material que haya decidido junto con el paciente. Bien, este es el resultado final. Vemos aquí la zona del lateral, está todavía aquí cementado los dientes vecinos, los segmentos posteriores están realizados. En el perfil izquierdo vemos en el segmento superior, segmento inferior y del lado derecho igualmente en el segmento inferior. Bien, ahora vemos todavía algo más, digamos, que es más frecuente en nuestras consultas, generalmente los dientes unitarios, dientes posexodoncia. ¿Cómo lo resolvemos con este tipo de implantología? Les traigo aquí el caso, quiero graficar este caso de una paciente de aproximadamente 48 años de edad, quien me la remitieron porque tenía este diente 21 con una movilidad grado 3, ya le iban a retirar los brackets y fíjense en la radiografía panorámica el enanismo radicular que tiene en esta zona, estas raíces. Por supuesto, el que presentaba más patología era el 21 y el que decidimos tratar en su momento, de tal forma que se planeó el retiro de ese diente y la colocación inmediata de uno de estos implantes, en este caso de compresión ósea. ¿Cómo iba yo a mantener el nivel para que el cenit de esa corona no se me desplazara muy hacia arriba? Algo de lo que les nombré al principio de esta charla, que es la rotación de colgajos pediculados que representan una vascularización y una posibilidad de éxito muy superior a que si yo hiciera un injerto libre. Entonces, si yo dejo un pedículo, en este caso, que viene de la arteria palatina anterior, que sale por el agujero palatino mayor o agujero palatino posterior, y viene por esta zona, y lo que hago es un injerto en forma de dedo, le decimos aquí en Colombia, y incluso lo paso, hago el bypass subgingival por la parte palatina y la parte de la lengüeta de esa zona que he rechazado o que he rotado anteriormente, incluso lo paso con el mismo implante, logrando fijar de una mejor forma ese injerto. Entonces, esto es lo que comúnmente hago. Tenemos el implante, tenemos todavía los brackets, el arco. ¿Qué hice en ese momento? Sencillamente, como tenía una raíz corta, modifiqué la corona y la cementé encima del pilar del implante y procedí a pegar temporalmente esa corona a los dientes vecinos con una resina de fotocurado. Este es el resultado a 8 días. Fíjense cómo un implante de compresión nos da tanta estabilidad, monofásico. Fíjense la altura de hueso aquí en esta imagen. Y ahora fíjense el control a 5 años. Tiene el mismo diente natural que no ha cambiado de color, con bastante naturalidad, bastante brillo. Y fíjense cementado con un cemento de fosfato de zinc. Aquí en la parte palatina vemos que está íntegro de una forma supremamente adecuada. Fíjense la evolución. Implante tenía el injerto pediculado acá y fíjense cómo el grado de metaplasia favorable para los tejidos vecinos se convierte en hueso y aquí nos da un muy buen resultado en un control a 5 años. Este es otro caso donde también encuentro ese cambio del tejido de una forma maravillosa como responden los tejidos orales. Fíjense aquí, teníamos este 23 con una fractura radicular, el cual se realizó la exodoncia, roté el colgajo palatino hacia vestibular y lo mantuve. Fíjense aquí se ve más claramente cómo atravieso el mismo injerto y las arrugas palatinas me quedan aquí expuestas y solo con un colchonero horizontal simplemente acabo de adosar esa lengüeta de ese tejido hacia la parte vestibular y después de 3 meses, fíjense que tengo un muy buen perfil de emergencia que no tiene que tener las profundidades que me exige un implante convencional de un perfil de emergencia de más o menos 7 milímetros para tener este resultado con un control en este momento ya lleva 6 años, no he subido las fotos más recientes,
pero continúa en una forma supremamente adecuada todo ese tejido dado por un colgajo rotado de tejidos blandos. Bien. Aquí tenemos la tomografía, seguimiento a 5 años. Aquí vemos el implante colocado. Fíjense, en dirección al seno maxilar. Algunos pasos de rosca pasan allí. Allí no tenemos ningún problema, que se pase 2, 3, 4, 5 milímetros. En realidad todo depende de cómo hayamos diseñado nosotros nuestra cirugía, la disciplina quirúrgica, que a pesar de que sean procedimientos mínimamente invasivos, los hagamos de una forma supremamente adecuada y vemos unos resultados fantásticos. Otro caso de una fractura radicular en el cual hice una exodoncia y una colocación de un implante monofásico en el cual durante 3 meses cementé una corona fija a los dientes vecinos y ya una vez óseo fijado el implante, retiro la temporal y encuentro un tejido bastante favorable para colocar una corona inmediata. Entonces, fíjense, este era inicialmente posexodoncia como este implante de características COS Plus, que es un implante de compresión ósea combinado con una punta para hacer un anclaje córtico basal y la zona de la corona estaba sujeta con una ligadura trenzada a los dientes vecinos cementados con resina, resina fluida. Y este es el control posoperatorio después de varios años, creo que por aquí está, aparece 5 años, donde tenemos una muy buena relación corona-implante con el hueso también con una altura supremamente favorable. Vemos el resultado acá, fíjense, este 4, este premolar, con un tejido bastante sano perimplantar, con un implante monofásico, con un perfil de emergencia supremamente pequeño. Bien, entonces para aprender tenemos varios puntos en la implantología estratégica corticobasal para seguir a los que me escuchan por primera vez, que vayan viendo que hay grandes diferencias. Es importante entender muchas cosas para poder aplicar este tipo de implantología que aparentemente es más sencilla, pero no por ser más sencilla quiere decir más fácil. Lo fácil no implica conocimiento, pero lo sencillo sí implica un conocimiento muy profundo de lo que se está haciendo. Entonces yo por eso siempre digo a mis colegas que este tipo de implantología es sencillo, pero no es fácil. ¿Qué hay que aprender? Que los implantes no son el reemplazo de las raíces dentales, que las coronas de los implantes no deben tener una oclusión PKT o pitercatomas, que las coronas de los implantes no deben cumplir los requisitos de una oclusión mutuamente protegida, que la regeneración ósea vertical con injertos óseos generalmente no restablece el hueso perdido, que los perfiles de emergencia adecuados no requieren de un espesor biológico grueso en promedio de 5 o 7 milímetros, como nos lo dice la implantología convencional, que la carga inmediata no es un procedimiento riesgoso. Entonces, aquí el riesgo es no saber de biología ósea. Si no sabemos de biología ósea, seguramente estamos haciendo algo riesgoso. Pero si dominamos este tema, seguramente tenemos un éxito rotundo. Bien, por ejemplo, les presento este caso que realicé hace varios años y en el cual traté un segmento posterior superior donde coloqué un implante, fíjense, pterigomaxilar, fíjense lo que puedo hacer con implantes pterigomaxilares casi doblados a 90 grados, otro implante que está anclado a la parte palatina de la bóveda palatina del maxilar superior y otro implante que hago lo que llamamos nosotros un bypass de premolares hacia la pared lateral o el piso de la fosa nasal y tenemos este resultado. Aquí, fíjense, quiero principalmente mostrarles el implante de la mitad como anclado a un hueso residual de la bóveda palatina, estabilizando el coágulo sin necesidad de hacer ningún tipo de injerto. Tenemos este resultado después de varios años de seguimiento. Hubo un selle sin necesidad de injertos, donde lo que promovió esa formación de hueso fue la buena función y la buena descomposición de las cargas masticatorias en esta zona, a pesar de que esa corona tenía un cantilever,
pero el contacto el contacto interoclusal está en una zona adecuada. Entonces, fíjense cómo no es necesario hacer unos morfología PKT o unos injertos para tratar de cerrar las comunicaciones oroantrales, y que podemos manejar muy bien de una forma conservadora, pero muy cuidadosa, esos coágulos que se forman y genéticamente están condenados a una buena cicatrización y al cierre de esas comunicaciones oroantrales. Bueno, aquí les quiero plantear algo que nos muestra la Implant Foundation respecto a la formación, porque es que esa parte de la formación en este tipo de implantología es supremamente importante, ya que hay muchas cosas que desde la implantología convencional no nos las enseñan, o por lo menos no me las enseñaron a mí. Y a pesar de asistir a muchos cursos, llegaba a mi consulta, quería aplicar lo aprendido, pero muchas veces veía fallas. Aquí el consenso o los consensos de la Implant Foundation respecto a la formación son supremamente puntuales y son supremamente claros. Entre ellos, lo que dice es que cualquier odontólogo, especialista o interesado en aprender este tipo de implantología, no importa el grado de conocimiento que tenga en cirugía oral y maxilofacial, en rehabilitación oral, en periodoncia, tiene que arrancar de cero. La idea es arrancar de cero en este tipo de implantología, aprenderlo todo para que no quede con ninguna duda y que pueda aplicar de la forma más exitosa este tipo de implantología. Es una invitación muy cordial para quienes se quieren iniciar en este tipo de implantología, que lo hagan de la forma más adecuada para que no tengan problemas más adelante y disfruten de los beneficios de este tipo de implantología. Hay dos grupos muy importantes de implantes. Uno son el sistema COS o KOS, que es el sistema de compresión ósea, y por otro lado tenemos el sistema córtico basal. Fíjense que hay diferencias en la macrogeometría y en la microgeometría, hablando de la superficie de los implantes entre estos y estos. Cada uno tiene su indicación adecuada, pero fíjense en la versatilidad de los implantes monofásicos. Hace unos años, y algunas casas comerciales aún lo tienen, lo más común es que tengan solo un implante monofásico que es de un uso supremamente limitado, mientras que esta casa comercial de ID Dental, a pesar de tener una gran variedad de implantes bifásicos, el mayor esfuerzo lo ha presentado con la implantología monofásica, e incluso se hacen implantes monofásicos que ya tienen su terminación para atornillar estructuras tipo multiunit. Entonces los tenemos con estas superficies tratadas, que son superficies grabadas con rayo láser, a diferencia de las otras superficies que son grabadas con ácidos o con arenados o sandblasteados. Aquí son perfectamente dimensionadas esas superficies, las porosidades, para que quepan o descansen allí los osteoblastos y no las bacterias, lo que les ofrece una fortaleza muy, muy grande a la hora de usar esos implantes de compresión. Y los implantes corticobasales, que requieren también su entrenamiento para colocarlos en una forma adecuada. Bien, digamos, cómo se forma la gente que quiera entrar en este tipo de implantología. Hay un nivel que es el Masterclass dirigido por la International Implant Foundation de Múnich, Alemania. Eh, Contiene 4 sesiones de 3 días cada una, de las cuales 3 sesiones se toman en Colombia o en varios países donde está presente la compañía de implantes. La cuarta sesión se toma en el país que elija la Implant Foundation, que entre ellos está Alemania, Montenegro, Serbia, Rusia, India, España. Muy probablemente ya lo podemos hacer en Colombia también. Y se hace una presentación de casos de arcos completos, de segmentos y casos de dientes únicos, y un examen teórico. Eso para obtener el masterclass. Los que quieran ser master teacher, entonces pueden hacer una presentación según el formato de la Implant Foundation, con un tópico teórico que lo dan los faculties de la Implant Foundation, y se prepara para aplicar a este master teacher.
Bien, entonces se hacen los análisis de los casos y se obtiene este título. Es una experiencia bastante interesante, empezando por el masterclass, que se lo aconsejo a todos los que quieran incursionar en este tipo de implantología. Bien. A nivel de habla hispana tenemos este tipo de, digamos, de desglosamiento para que haya un mayor aprendizaje. Entonces hay un masterclass con unas bases teóricas a través de una plataforma virtual. Hay unas charlas complementarias que se hacen por unos encuentros sincrónicos y hay una presentación y socialización de casos simples y complejos dentro de la misma práctica que realizamos nosotros aquí en Colombia y también lo estamos realizando en México. Hacemos en Ciudad de México, si tenemos más países, lógico que iremos allí a realizar este tipo de cursos apoyados por esta plataforma virtual. Hay cirugías en vivo, generalmente son demostrativas. Ya tenemos la forma de hacer casos bajo la tutoría de una universidad. Se hacen prácticas de hands-on y hay un grado de certificación para que se pueda aplicar esta tecnología. Pues estaré yo allí a la cabeza de todo esto para que finalmente los que quieran obtener el título de la Implant Foundation puedan ir bien entrenados y bien preparados a presentar sus casos ante lo faculty de la Implant Foundation. Bien. Tenemos ahora actualmente la promoción 10, la sesión 1, ya dijimos que son 4 sesiones, ya vamos en la promoción 10, la cual empezará la parte teórica el 2, 9, 16 y 23 de febrero de este año. Todos los miércoles un encuentro sincrónico y la parte práctica será el 28 de febrero al 2 de marzo de este año. En México tendremos tenemos esta programación. La parte teórica será el 17, 27 y 31 de marzo y el 7 de abril del 2022 todos los jueves. En la parte práctica la tendremos del 18 al 20 de marzo del 2022. Esto con objeto de que los que ya quieran aplicar a la tercera sesión o estén listos para la tercera sesión y para obtener su masterclass en Europa, lo puedan hacer en el mes de mayo. Entonces, pues allí Carlos Andrés Barona y su grupo estarán dispuestos a darles toda la información acerca de esta formación, donde tenemos una unión, digamos, estas son las entidades que unimos para dar la mejor preparación teórica y práctica a nuestros estudiantes: International Implant Foundation, Armonía Dentofacial University e IDE Dental. Bien, estos son unas fotos de lo que hacemos en Europa. Vamos a presentar casos, vamos a compartir con amigos de todo el mundo. Cada vez es más interesante todo el grupo académico que allí se reúne. Y bien, lo que se está escribiendo de artículos científicos, estamos muy adelantados en lo que es el estado del arte de este tipo de implantología, que ya es considerado una ciencia implantológica. Y bueno, esta es una invitación para que visiten nuestra web de www.adfuniversity.com para los que quieran más información. Vamos a hablar de otro consenso de la Implant Foundation antes de terminar, y es la definición de lo que es la implantología estratégica corticobasal. Yo creo que para todos ustedes ya quedó claro que es una implantología totalmente diferente a la implantología convencional, cuyo fin es el mismo: anclar unos implantes dentro del hueso, pero que puedan rehabilitarse también en un corto tiempo de una forma mínimamente invasiva. Entonces vamos a ver qué dice. Esta es la imagen del doctor Stefanide y esto es lo que él nos propone dentro de la definición de la implantología estratégica corticobasal. El doctor Stefanide es el padre de este tipo de implantología, quien ha hecho una gran práctica. Se calcula que ha puesto más de 70,000 implantes de este tipo con un éxito bastante grande y un análisis de casos muy profundo de los cuales hemos podido todos sus seguidores aprender bastante y aplicar de una forma exitosa también.
Para el doctor Stefanide dice que la implantología estratégica corticobasal es el conjunto de procesos entre crear un anclaje corticobasal macromecánico primario y estable en la segunda y tercera cortical con implantes estratégicos o strategic implants, el cual no necesita tiempo de osintegración, cuya clave del éxito será la carga inmediata y el meticuloso trabajo protésico con un correcto polígono oclusal de soporte. Aquí ustedes ven una cantidad de términos que seguramente en este momento no entienden, pero que es tema de otros cursos en los cuales estaremos aclarando cada uno de estos temas, aclaramos y graficamos de la mejor forma para que ustedes entiendan y queden con muy buenas bases y con seguridad apliquen este tipo de implantología. La historia nos dice en realidad que estos implantes vienen desde aproximadamente 1956, ya se había creado los implantes monofásicos, o incluso eran lo que primero existía antes de los implantes bifásicos, y en esa época, en esa década de los 50, se apoyaba el implante monofásico en la segunda cortical. Se atravesaba la primera cortical, la medular ósea, y la punta llegaba hasta la segunda cortical sin atravesarla. Ya fue en el 2005 que se definió que estos implantes en realidad debían ser bicorticalizados, al igual que se hace con los tornillos de la ortopedia y la traumatología. En los casos de las fracturas de los huesos, en las reducciones de las fracturas, se usan tornillos bicorticalizados. Bien. Entonces, la anatomía oral y maxilofacial es un punto importante de determinar. Esto lo vemos en nuestros cursos de la plataforma virtual de una forma supremamente gráfica y didáctica. Y lo otro es la fisiología ósea, de la cual también debemos aprender muchísimo para estar seguros de cuando el implante va por buen camino y podemos hacer una exodoncia o una retiro de una lesión importante y la colocación del implante de una vez. Está, por otro lado, los métodos de la Implant Foundation para la aplicación de los implantes estratégicos corticobasales, los cuales son 17 métodos en el momento, en los cuales les puedo participar, que ya vamos haciendo unos procedimientos de cirugía maxilofacial bastante interesantes, donde por resecciones o maxilectomías completas estamos haciendo reconstrucciones con implantes anclados en la glabela, en la zona del puente nasal, y de allí se llega hasta la espina nasal, lo que sería la espina nasal anterior, para reconstruir esa parte y hacer una prótesis híbrida con implantes anclados en glabela, en arcos cigomáticos y en zona pterigomaxilar. Son casos que veremos más adelante. Por ahora, los implantes para casos relativamente más sencillos y atrofias severas, pues tenemos estas indicaciones donde decimos que el hilo de rosca del implante debe llegar a la cortical opuesta, segunda o tercera, y en algunos casos sobrepasarla. Vemos aquí el caso del piso de la fosa nasal, cómo sobrepasamos la segunda cortical, en la mandíbula también. Fíjense cómo evitamos el daño del nervio dentario inferior y pasamos por encima de este y podemos doblar este tipo de implantes que son titanio grado 5. Y esta es la imagen que vemos en la zona pterigomaxilar, cómo el hueso allí es suficientemente espeso, digámoslo así, o denso, que nos ofrece una muy buena retención de estos implantes. Y también en el maxilar inferior, en la cortical lingual, logramos hacer buenos anclajes. Logramos hacer buenos anclajes y solución de casos de atrofias muy severas con implantes pterigomaxilares, implantes cigomáticos, que incluso también los estamos haciendo flapless. Estos son pacientes de mi consulta. Y la rehabilitación, pues también debe seguir los protocolos de la IF para tener una garantía o un éxito en toda la colocación de todo este sistema implantológico. Fíjense cómo vamos desde el laboratorio analógico hasta el laboratorio digital, y tenemos todos los sistemas en librerías ya de Exocad donde podemos acudir y hacer este tipo de híbridas o de utilizar diferentes materiales, ya sea
el grafeno o el PMMA que está ahorita en boga, pero también lo podemos hacer con estructuras metálicas y colocación de resinas compuestas y dientes de stock o hacer estructura metal cerámica según sea ya en la destreza de cada uno de los clínicos que están ofreciendo este tipo de implantología. Bien, vemos aquí otros tipos de segmentos. Entonces, nuevamente, ¿cómo podemos resolver desde segmentos, ¿sí? Superiores, inferiores, maxilares completos? Lo que hacemos generalmente, dejamos aislados los implantes convencionales porque nos representan ya desde el punto de vista de fatiga y de flexibilidad del hueso, una cantidad de inconvenientes y resolvemos usar aparte los implantes estratégicos y dejar aislados los implantes convencionales. En el maxilar superior, ¿cómo podemos llegar a técnicas de colocación de un solo implante cigomático o de doble implante cigomático o quadcigoma, como se conoce comúnmente este tipo de implantología? Vemos cómo podemos colocar técnicas de implantes sinusales y extramaxilares en estos casos y resolver casos bastante difíciles como es este, con prótesis en 3 días. Bien. Esto es un punto, no crean que se dejó por equivocación así, esto es adrede, se busca este tipo de oclusión, lo cual lo explicamos durante el proceso o la capacitación que hacemos a nivel de rehabilitación de este tipo de implantología. Vemos otro caso donde pacientes con asimetrías dentoalveolares se corrigen y se puede llegar a este tipo de solución. Otros casos también con cigomáticos. Y bueno, yo creo que aquí es una lluvia de casos donde ustedes pueden observar que ha habido una gran desarrollo en este tipo de implantología, que la gran ventaja es que podemos alcanzar a atender más pacientes cuando no estamos tan concentrados o tan enfocados en la oseointegración, sino que hacemos una buena oseofijación y así podemos solucionar más casos. Un corto video acá. Disculpen, lo voy a volver a compartir. Creo que no está corriendo bien. No, señor, no está corriendo. Ok, vamos a ver si ahora sí. Listo. Bien, entonces la versatilidad depende del tacto que nosotros hayamos desarrollado y aprovechar esa posibilidad de doblar los implantes nos permite resolver los casos sin tener que realizar suturas o injertos de hueso, pero tenemos que estar muy seguros en la zona donde estamos trabajando. Ese sencillo examen de matidez de los implantes nos indica en qué tipo de hueso estamos trabajando y cómo han quedado nuestros implantes, que han quedado con un buen anclaje óseo, una buena fijación primaria, desde luego sin exagerar en la compresión del hueso para no producir una necrosis o un sobrecalentamiento del hueso que pueda ser deletérea, fatigar el hueso o producir la necrosis o la osteolisis en el tejido perimplantar. Bien, esto lo veremos también más adelante. Y otro caso que les dejo para graficar un poco más de lo que es este tipo de implantología.
Bueno, queridos amigos, hasta aquí llegamos el día de hoy. Gracias por su atención, gracias por estar pendientes de esta corta charla. Espero que si hay preguntas podamos solucionarlas, que quede muy claro de todas maneras que es importante, si ustedes quieren entrar en este tipo de implantología, tienen que tener una preparación suficiente, adecuada para que no tengan complicaciones con sus tratamientos. Nuevamente es una tecnología que es sencilla, no es fácil, entonces hay que tener un buen entrenamiento a este respecto y seguramente tendrán éxito atendiendo a sus pacientes mayor que con la implantología convencional. Pues gracias por su atención, vamos a dejar de compartir pantalla y Muchas gracias, doctor. Vamos en este momento a leer las preguntas que tenemos en el chat. Le doy la palabra aquí a mi compañera Andrea para que por favor me ayude con las preguntitas que ya nos compartieron los doctores muy amablemente en el chat. Hola, buenas noches. Bueno, la primera pregunta es del doctor Pablo. Nos pregunta, ¿cómo hacemos para controlar los residuos del cemento y evitar la perimplatitis? ok, bueno. Está bien comprobado que la cementación, los coronas cementadas sobre implantes, sea bifásicos o sea de este tipo, podrían generar un exceso de cemento que quede en los tejidos duros y que pueda producir la reabsorción del hueso perimplantar. Y es importante usar técnicas, hay varias técnicas descritas, las cuales las anotamos y las explicamos muy bien durante los procesos académicos que hacemos, pero básicamente estamos usando una irrigación bastante fuerte después de una vez cementado y un retiro supremamente minucioso, el cual debe durar aproximadamente entre 20 a 30 minutos para estar completamente seguros que alrededor de los implantes no nos quedaron residuos. Para esto también es importante tomar una radiografía después de cementado el caso o los casos, sean segmentos, sean casos completos, porque es la única forma de estar seguros de que no quedaron elementos residuales allí. Lo otro es, hay técnicas también que se han descrito con las cuales se coloca un análogo dentro del sitio donde se ha colocado el cemento antes de posicionar la prótesis sobre los pilares que van a quedar o que están en boca para retirar la mayor parte de los del cemento residual. La otra forma es dejar a la prótesis una chimenea. Se deja una chimenea que no es de un diámetro tan grande como los tornillos pasantes en la implantología convencional, pero que sí permitan el flujo del exceso hacia afuera del implante
y posteriormente se cubre esa chimenea con un cemento resinoso y una resina adhesiva según el material que hayamos utilizado protésico para evitar que haya un flujo hacia el hueso de los excesos de cemento. Bien. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. Doc. La siguiente pregunta es del doctor Samuel García. Nos pregunta, ¿cómo es el ejercicio de elección de la longitud de los implantes? ¿Cuál es el mérito que los cuellos del implante soporten las fuerzas de los vectores tan radicales? No sabría, me gustaría, es el doctor Samuel García, si lo tenemos, me gustaría saber si esa pregunta puede ser un poquito más precisa. Si se refiere a la planeación, doctor, seguro que tenemos charlas completas dedicadas a este tema que son de mucha utilidad para saber el largo y el diámetro de los implantes y dónde deben quedar anclados. Pero, por supuesto, la planeación aquí nuevamente varía un poco más en el sentido que estamos utilizando todas las imágenes realmente tridimensionales para orientarnos mejor espacialmente y colocar unos implantes que lleguen al sitio más adecuado, al hueso, a la segunda cortical o al hueso corticobasal de mejor calidad para que tengamos la mejor osteofijación de esos implantes. Pero sí requiere una clase de planeación bien interesante que por supuesto la tenemos preparada. Gracias, Doc. La siguiente y última pregunta es del doctor Rodrigo Orozco. Nos dice, ¿qué debemos hacer en caso de que la prótesis híbrida cementada presente movilidad producida por un implante? ¿Cómo es el manejo de higiene de los pacientes con prótesis híbrida cementada? Exactamente igual que con una prótesis cementada sobre dientes naturales, hay que dejar un espacio de higienización suficiente para que los residuos alimenticios fluyan, no se estanquen allí, por eso debemos evitar al máximo unas terminaciones en silla de montar, pero desde luego todo depende de la higiene del paciente y que nosotros instruyamos muy bien a nuestro paciente para hacer la higiene más adecuada desde el punto de vista que tiene que usar enhebradores, irrigadores intraorales, enjuagues bucales, cepillos para este tipo de prótesis, como se suelen usar incluso en las prótesis atornilladas. La gran ventaja de una prótesis cementada sobre tantos pilares es que definitivamente no vamos a tener los indeseables cantilever en cualquier tipo de rehabilitación y esto nos da un mejor pronóstico en la duración de este tipo de prótesis implantosoportadas. Bueno, Andrea, ¿hay alguna otra pregunta por Sí, allí? Vamos a hay otra ver. pregunta. Nos dice, el costo de un implante convencional de cualquier compañía oscila entre los 400 y 600 mil pesos. ¿Qué precio tiene uno corticobasal? Hago la pregunta porque se necesitan en promedio 10 implantes corticobasales para rehabilitar un maxilar superior edentulo. Edéntulo, bueno, sí, esto varía mucho. Yo creo que en la parte comercial le pueden dar mejor esta indicación, doctor o doctora, quien haya preguntado esto. La verdad es que aparentemente debería ser costoso, no es costoso para hacer un implante de fabricación suiza con titanio de muy buena calidad, según lo demuestran ellos. La verdad es que en cuanto a costos en la implantología convencional, con todos los aditamentos que se necesitan para rehabilitar un tipo de implantología de este calibre para los casos que he presentado, que en su gran mayoría son de gran atrofia, donde evitamos el gran tiempo de cicatrización y sobre tratamientos y tratamientos repetidos por injertos, nos vuelven el tratamiento mucho más económico. Recordemos que estamos con un implante monofásico donde no necesitamos tornillos pasantes, no necesitamos
hacer muchas maniobras para la parte protésica, sino que una vez lo tenemos en boca, lo podemos tratar casi como si fuera un retenedor intrarradicular o un núcleo y hacer una rehabilitación de una forma más sencilla. Nuevamente, no es fácil, pero sí mucho más sencilla que con implantología convencional. Bien. Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos los doctores. Con estas respuestas damos por finalizado nuestro webinar de hoy. Reiteramos nuevamente la invitación a todos para certificarse y ampliar su portafolio de opciones con la implantología estratégica corticobasal y bienvenidos pues a esta nueva metodología. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por su atención y estaremos pendientes para un próximo webinar. Gracias, muy amables. Chao, chao. Bonita noche, doctor. Un gusto. Buenas noches, gusto saludarlo. Bonita noche, gracias Buenas igualmente. noches, doctor Daniel. Un abrazote. Hola, mi querido doctor. ¿Cómo Doctor va su Rodrigo, domingo? adelante. ¿Cómo están? Dijo, quiero unos minutos sin nombre. Ya Estefan se olvidó de mí, ¿verdad? Ah, ¿Cómo estamos? ¿Todo caramba, ¿qué bien? pasó, Un abrazote, Stephanie? doctor. ¿Todo bien? Felicidades, excelente plática y bueno, nos vemos muy pronto por acá. Así que por Claro ahí ya que hizo el sí. comentario, ¿no? En abril nos estamos viendo, entonces, bueno, si es que no vamos antes a Colombia, ¿verdad? Así es, Pero aquí bueno, estamos trabajando siempre, haciendo academia y ojalá próximamente ya lo tenemos programado para Ciudad de México nuevamente estar allá contigo, Santiago, Rodrigo. sí, ciertamente, primero Dios. Muy Nos bien. estamos organizando y bueno, todos los compañeros que todavía estén escuchando, pues ahora sí con toda la confianza y con los grupos de colaboradores para que podamos seguir aprendiendo. Por ahí veo algunos doctores que han estado ya con nosotros anteriormente, por ahí vi al doctor Serrano, a la doctora Luz, a ver a quién más veo por ahí hay el doctor Rafael, que por ahí lo invité apenas, entonces hay una cantidad, disculpen si no menciono a todos, pero pues un abrazote a la distancia, doctor, y esperamos vernos pronto y toda esta gente ojalá y se muestre interesada de este verdadero cambio, ¿verdad? Que es Qué una bien. verdadera alternativa muy, muy buena. Así es, doctor. Felicidades, excelente plática. Por ahí creo estaba el doctor Gracias, Carlitos gracias García, ya Rodrigo, un también ya se abrazo fue, creo, para ti y pero para bueno, tu saludos a familia. todos. Bueno, allá estaremos y Igualmente, veo que bueno, tienes saludos a todos. muchos seguidores allá, estás despertando muchas ganas de este tipo de implantología y yo creo que es la forma más adecuada. Yo creo que lo estamos logrando con un buen proceso formativo para que todos los doctores que quieran aplicar esto de una forma adecuada lo puedan hacer. Muy bien. Claro que sí, bueno, saludos a todos. Bueno, Saludos a Jorge gracias, bye Feliz noche Vizcarra de para bye. Tijuana, por todos. ahí Bye, también Mil lo bye. veo. Y gracias. Chao, todos, chao. adiós. Saludos, Hasta doctor luego. Rodrigo. Chao, Buenas chao. noches. Buenas noches, Gracias. Buen descanso. Rodri. Bye. 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 Felicidades, saludos a todos. Saludos. Gracias, Bye. doctora.